Dios y la patria se abre la sesión. Señora Pilar, cuenta. Presidente, el senador Bianchi hizo llegar una solicitud respecto de un proyecto de reforma constitucional de su autoría junto con el senador Chaguán y el ex senador Tuma para que la comisión lo conozca. Ingresó el 2015 este proyecto de reforma constitucional que establece el deber del Estado de garantizar un régimen previsional de capitalización solidario y tripartito con una aportación inicial del Estado que deberá materializarse al momento del nacimiento de la persona. Nada más, presidente. Perdón, ¿quién envió ese proyecto a la comisión? No, ingresó al año 2015, lo tenemos desde el 2015, que es una reforma constitucional, y el senador Bianchi estima que es el momento que la comisión conozca este proyecto de reforma constitucional. Ya, muchísimas gracias. Se toma nota y lo podremos abordar en el fondo, recoger. Aquí nadie va a estar disputando derechos de autor en esto, pero hubo una cierta mujer que anduvo paseándose por todo el país planteando el tema de la marraqueta, que es la senadora Goich, para simplemente plantearlo, pero creo que hoy es un tema que muchos compartimos. Yo creo que eso va a estar, tiene que ver con el aporte que el Estado pueda dar a cada niño que nace para crear un fondo previsional. Eso probablemente lo podamos discutir en el marco de esta ley, que entiendo que es una de las cosas que la senadora seguirá insistiendo y lo vamos varios a apoyar. Quiero proponer que podamos comenzar. Presidente. ¿Sí? Una cosa un poco humorística para partir bien el día, ¿sí? Pero este proyecto de la marraqueta deberíamos estudiar bien el nombre, porque si bien yo soy fanático de la marraqueta, o pan batido como le dicen en Valparaíso, o pan francés como le dicen en Concepción, según el senador Girardi, no deberíamos comer jamás marraqueta por ser blanca, harinas blancas, y porque tiene mucha sal. Entonces, para no generar ninguna controversia con la Comisión de Salud del Senado, veamos bien si le ponemos a este proyecto pan integral. Mire, tenemos un problema. Usted está siendo discriminador sin quererlo, pero los pobres chilenos que son celíacos tendrían un problema con productos de la harina. Entonces vamos a tener que buscar una definición aún más avanzada. Pero se recordará los derechos de la Goich. Salud nos dirá yo estoy en salud y en trabajo, así que tengo los dos sombreros. Ella tendrá que decir cuál es el producto que corresponde a este proyecto. Podríamos hablar de las marraquetas que traen los niños y las niñas en nuestro país debajo del brazo. Así permitimos la expresión en toda la diversidad, las integrales, las sin gluten, todas. No, pero yo les voy a compartir además la propuesta, creo que es bien oportuno poder revisarla. Yo en su momento con mi equipo lo hicimos también de costearlo y todo, y me parece que responsablemente, más allá de que todo el mundo entiende simbólicamente que un niño venga con su marraqueta bajo el brazo, el poder también poner los antecedentes de costo, de qué significa. Excelente. Es algo que le pediría que al Consejo Fiscal Autónomo sea uno de los temas que les planteemos para poder ver si ellos nos pueden colaborar, dado que la ley que los creó a ellos establece que puedan asesorar al Congreso también en ciertas materias. Sí. Señora Pilar, en tabla, por favor. Sí, presidente. En primer lugar, quedó un tema pendiente, o sea, se reabrió el debate en realidad en el proyecto de los repartidores de plataformas digitales, relacionado con la indicación 32 del senador Galilea, que respecto del artículo 152 quinquies F, inciso segundo, ahí se habla de, sin perjuicio de las demás normas establecidas, las organizaciones sindicales que afilien a trabajadores dependientes y o independientes de plataformas digitales podrán negociar conforme lo dispuesto en el artículo 314 con las empresas de plataformas digitales. El senador Galilea
propuso suprimir esa expresión, suprimir la expresión y que solo quede el vocablo o. Y ayer se pidió reapertura del debate, presidente, sobre el tema. Quiero recordar por dónde partió esto. En conversaciones informales habíamos planteado de que respetáramos el acuerdo que se había construido en la mesa técnica y por tanto se retiraron todas las indicaciones. En un momento el senador Galilea me planteó lo de la indicación 32 y yo lo entendí como un tema de forma, no un tema sustantivo. Yo no reparé mayormente en sus consecuencias, en mi error. Después reparamos que sí era parte de las cosas que se habían conversado en las mesas técnicas, que precisamente en este sector pudieran haber sindicatos donde hubieran afiliado tantos trabajadores dependientes como independientes, porque esta ley en este capítulo especial generaba condiciones de trabajo similares, independientes de que fuera uno trabajador independiente o dependiente, y ese era el sentido. Entendí que era parte del acuerdo en ese momento, por eso se pidió que se reabriera la discusión. Quiero situar, porque la intención es reponer el conjunto del acuerdo que tenía. Senador Galilea. Senador Galilea. Sí. Ya, disculpe, presidente. También retomando el tema, quiero ratificar las conversaciones que tuvimos en las que acordamos mantener lo que era el acuerdo original, y yo en su momento pedí solamente mantener esta indicación 32 porque me parece básicamente que que articulaba mejor la expresión dejando el o, articulaba mejor lo que es la conciliación del código del trabajo con esta normativa especial de las plataformas digitales. Sigo pensándolo así, pero no quiero hacer de esto una batalla campal y quiero preservar sobre mi opinión personal lo que era el acuerdo genérico de mantener lo que se había acordado en la mesa técnica. Y por lo tanto, en ese espíritu, y no queriendo que se mantengan esos ojos de tristeza de la senadora Goich cuando aprobamos esto, es que, si es que la comisión me lo permite, quisiera retirar también esa indicación 32, de manera de que el texto se mantenga con el I/O, a pesar de que mi opinión era que quedaba mejor con el O, pero está bien, no voy a hacer mayor cuestión de esto. Eso quería decir, presidente. Muchas gracias. Senador Galilea. Señora Pilar. Presidente. Dado que se reabrió la discusión, retiró la indicación 32. Así es. Y por ende habríamos terminado la tramitación del proyecto. Así es. Está despachado, presidente. Presidente. Senadora Goy, yo quería hacer un comentario también sobre esto antes de pasar al próximo punto. Senadora Goy. Lo primero es que quiero mostrar los ojos de felicidad haciéndome cargo de la expresión del colega el senador Galilea, agradecerle además la disposición. Yo entiendo que lo hemos reafirmado varias veces, aquí hubo un trabajo súper serio en la mesa técnica, destacar además el trabajo ahí de Fernando Arap como subsecretario, y todos cedimos un poquito. Y en realidad, tal cual como usted señaló en su momento, la sesión pasada no teníamos el detalle de que esto había sido un tema bastante conversado en la mesa técnica, entonces, independiente que este proyecto tiene otras etapas de tramitación, creo que es súper sano para todos, y quiero volver a reiterar los agradecimientos al gesto del senador Galilea de amistad cívica, además aquí fraterna, que espero que mantengamos en las discusiones que vienen. No tengo duda que así lo vamos a hacer. Pero independiente de eso, sobre el contenido, quizás si usted lo estima pertinente, que pudiera referirse Juan Pablo, porque igual está una sesión que se sigue y creo que es interesante el poder rescatar cuál es la jurisprudencia y por qué respecto de esto, que tiene que ver con que trabajadores independientes puedan conformar sindicatos con trabajadores dependientes. Es algo que sigue orientaciones de la OIT, modificaciones legales que hemos hecho,
Si le parece que eso quede constancia también para la discusión de este proyecto, independiente de que ya esté resuelta la votación. Bueno, no tengo ninguna dificultad, al contrario. Don Juan Pablo Severín, saludarlo, igual que a Felipe Osandón, que fueron dos de los que trabajaron junto al subsecretario en la mesa técnica. Don Juan Pablo, junto con saludarte, te ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. No, muy breve. Esta es una conversación que tuvimos en su momento en la mesa técnica y después también en el trabajo que estuvimos haciendo con la subsecretaría, en la preparación de las indicaciones que finalmente reemplazaron buena parte del texto de este proyecto. Y la verdad, simplemente destacar que cuando se discute, digamos, y posteriormente se aprueba la ley 19.759 del año 2001, esa reforma laboral, se hace en el contexto de que recientemente se había ratificado por parte de Chile los convenios 87 y 98 de la OIT. Es relevante señalar que en particular el convenio 87 en su artículo 2 establece como parte de la libertad sindical, ¿no es cierto?, la libertad que tienen los trabajadores para constituir las organizaciones que estimen conveniente. En ese contexto es que se realizan una serie de modificaciones por la ley 19.759 destinadas precisamente a alinear la legislación interna chilena con las disposiciones del convenio. Y es en ese sentido que se modificó el artículo 216 del Código del Trabajo, que establecía que en Chile solo se podían constituir 4 tipos de organizaciones sindicales: de empresa, interempresa, de trabajadores independientes y de trabajadores eventuales y transitorios. Y se modificó en el encabezado, señalando ahora la norma que podrán constituirse, entre otras, este tipo de organizaciones. Con lo cual, se abrió la perspectiva de que los trabajadores pudieran constituir, a la luz del convenio 87, las organizaciones que estimen conveniente y no necesariamente alguna de aquellas 4 que se señalan en el artículo 216. Por tanto, ya con las normas del año 2001 es perfectamente posible constituir sindicatos que agrupen simultáneamente a trabajadores dependientes e independientes. Entonces, esa era la primera parte de la explicación y que tiene que ver más bien con el inciso primero. El inciso segundo es el que habla acerca de la negociación colectiva. Hoy día tenemos en el Código del Trabajo disposiciones que regulan la negociación colectiva realizada por sindicatos de empresa, interempresa, ¿no es cierto? Y lo que se hace con esta norma es agregar la posibilidad de que en aquellos casos en que los trabajadores de plataforma hayan constituido sindicatos que agrupen simultáneamente a trabajadores dependientes como trabajadores dependientes e independientes, ¿no es cierto?, bueno, puedan también negociar. ¿De qué manera? De aquella que está señalada en el artículo 314, que es conocida como la negociación no regla. Es un pequeño avance, pero es una señal importante en materia de reconocimiento de derechos colectivos para los trabajadores de plataforma. Eso, muy brevemente. Muchas gracias. Yo quiero, al terminar este punto, plantear de que si uno analiza la prensa internacional, creo que a veces no siempre lo hacemos, somos un país bastante, con una cultura bien isleña, no muy internacionalista. Vería que en casi todos los medios de comunicación internacional están en la portada el que en Inglaterra, en el Reino Unido, se cambió la legislación respecto a los trabajadores de plataforma de transporte, los Uber, y donde lo que se hizo, y que esto está dando vuelta al mundo en este minuto, dado que se comenzó a difundir desde ayer, es que se establecieron ciertos mínimos: salario mínimo, vacaciones, derechos previsionales. Y seguro, creo, seguro. Nosotros estamos haciendo lo mismo para una amplia gama de trabajadores. A lo que voy es, estamos en una discusión de punta de lo que se está hablando en el mundo. Esto es algo nuevo, yo diría, hemos optado por un modelo muy novedoso de considerar que será la dirección de trabajo que precisará cuál es el nivel de laboralización, pero siempre se garantiza derechos básicos para todos, trabajadores dependientes e independientes. Agradecerle porque eso es una innovación que creo que va a servir para superar debates en otros lados. Y es curioso que en nuestro país nosotros comenzamos años atrás con una discusión sobre los Uber, y que ese proyecto de ley todavía está en la Comisión de Hacienda, que no logra avanzar,
pero que sí estamos logrando avanzar ahora con esta ley más general de trabajadores de plataforma. Yo creo que nos deberíamos sentir muy satisfechos que estamos en una discusión de punta que está ocurriendo en varios países. Y a mí ya me llamaron, y eso es lo que quería compartir también, del Parlamento Andino y de Argentina, que quieren conocer lo que estamos haciendo para ver si pueden hacer algo similar en sus países. O sea, creo que, aunque no nos damos cuenta, vamos a estar contribuyendo mucho al desarrollo del derecho laboral en otras latitudes de nuestra región, que creo que es muy bueno. Entonces, doblemente agradecerle a nuestro asesor y al subsecretario, quienes junto con otros han trabajado en esto, que creo que es un tremendo aporte. Y espero que el Ejecutivo después le ponga urgencia para que esto logremos que llegue a la Cámara pronto. Don Fernando. Presidente, sí, muchas gracias por sus palabras. Comparto con usted que este es un debate que está hoy día de manera muy activa a nivel mundial y que hoy día estamos siendo protagonistas. Y nuestro país yo creo que va a ser de los países que va a regular esto y lo va a regular de buena manera, de manera innovadora. Y comparto sus palabras, presidente, del trabajo que aquí se ha hecho de manera transversal, de esta mesa técnica que ya constituimos durante el año 2020. La verdad es que dio buenos resultados y independiente de las distintas visiones que cada uno de nosotros podía tener, confluimos a un común, ¿cierto? A una columna vertebral que es la que hoy día le da validez a este proyecto. Así que comparto con usted, efectivamente como ejecutivo queremos que este proyecto avance, así que estamos ahí evaluando también la urgencia para poder agilizarlo y que obviamente avance rápidamente ahora en la sala del Senado y posteriormente, evidentemente, en segundo trámite. Así que nada, pues agradecerle a usted, agradecer a la senadora Goich, al senador Galilea, a la senadora Van Rieselberghe, a la senadora Muñoz también cuando nos ha acompañado en las sesiones anteriores, también por la confianza que dieron a la mesa técnica, porque nos dejaron trabajar tranquilos durante un periodo de tiempo para poder conversar, porque eso a veces falta, ¿cierto? Falta generar los espacios y se nos dio la confianza al Ejecutivo y a los asesores para en un periodo de tiempo determinado poder conversar, poder dialogar, poder buscar puntos de encuentro y creo que el resultado está en evidencia hoy día con esta aprobación y este despacho a sala de este proyecto que vuelvo también a decirlo, cuando uno mira lo que está pasando en otros países del mundo, creo que lo que estamos haciendo nosotros es bastante innovador y va bastante a la vanguardia. Y solo para terminar, presidente, hace un par de semanas atrás me tocó exponer en un seminario internacional de OIT sobre este tema. Habían solo 2 autoridades invitadas, la ministra del Trabajo de España y yo. Además, habían otros expositores académicos de OIT a nivel global y se destacó bastante lo que Chile está haciendo en esta materia y el esfuerzo que se está haciendo por regularlo. Así que yo creo que también es algo para sentirnos orgullosos, así como lo que usted planteaba, de que de otros países también están mirando lo que estamos haciendo y lo que estamos regulando para evidentemente regularlo. Y no solo acá, en la ley de teletrabajo también nos han venido a preguntar de otros países, también es algo que están copiando y ojalá obviamente las cosas buenas se puedan seguir homologando en otros países hermanos de la región. Muchas gracias, subsecretario. Y agradecerle a los asesores nuevamente. Pasamos al segundo punto de la tabla. Señora Pilar. Sí, presidente. Hay que continuar entonces con el análisis del proyecto sobre reforma del sistema de pensiones. Hay un comparado, presidente, de 402 páginas, donde se consignan las indicaciones de la senadora Rincón y las indicaciones que formuló el Ejecutivo. ¿Lo ponemos, presidente? ¿O usted va a hacer una exposición? Quiero proponer lo siguiente. Entiendo que no nos van a poder acompañar hoy día el Consejo Fiscal Autónomo. Según lo que algunos leímos en la prensa, están esperando nueva información que de parte de la DIPRES y que por ello no están en condiciones de asistir hoy día. Y entiendo que estarían en condiciones de estar el lunes. ¿Es así, señora Pilar? No sé si el lunes específicamente, presidente, porque justamente ellos están esperando información de la Dirección de Presupuestos. Entonces ellos no se atreven todavía a decir exactamente el momento en que pueden concurrir. Ya. Yo quiero destacar de que, de acuerdo a las normas legales, es una obligación legal que esté de acuerdo a la ley orgánica del Congreso.
este informe de ellos. Es un dato, no lo digo para ralentizar el tratamiento del proyecto, sino para que la comisión esté informada de que tiene una importancia significativa, porque todas las reformas de pensiones tienen, de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal, no recuerdo el número del artículo, me van a perdonar, creo que es el 4 por ahí. Artículo 7, inciso final, presidente. El artículo 7, inciso final, tiene la obligación de remitir un informe para garantizar la sustentabilidad de políticas de este tipo. Y de acuerdo al artículo 17, creo que es la ley orgánica del Congreso, esto tiene el mismo valor que el informe financiero. Me tienen que acompañar. Yo no quiero, dado que la verdad es medio incómodo, lo quiero decir en mi calidad de presidente de la comisión, que el Ejecutivo esté poniendo discusiones inmediatas a un proyecto donde todavía no hemos cumplido ciertas formalidades. Y solamente lo quiero dejar consignado, saludar al señor ministro de Hacienda que se va incorporando. Pero yo no tengo, lo quiero plantear, no tengo ninguna intención a que no avancemos hoy día, pero sí plantear de que no es muy cómodo de que le están poniendo discusiones inmediatas a proyectos que todavía legalmente no deberíamos estar tratando en la comisión. O sea, quiero solo dejarlo consignado que el señor ministro de Hacienda, no está la gente de la Secretaría General de la Presidencia a este efecto, de que vamos a discutir el proyecto, no necesitamos generar un clima de desencuentro en un debate que queremos que sea constructivo. Dicho eso, quiero plantear, consultar a los miembros de la comisión una metodología para ver las indicaciones o para presentar indicaciones. Como tenemos un acuerdo de discutir en general y en particular a la vez, y yo tengo, reitero, como mesa, toda la voluntad de que avancemos, el acuerdo que habíamos establecido inicialmente es que abordáramos la discusión de manera temática, es decir, veamos todo el pilar solidario, ver los otros temas, es decir, la institucionalidad, educación, porque está muy desordenado en el comparado. Si ustedes ven el comparado, es unos saltos de un lado para otro. Esto no es con la inquietud que quizás me malentendió la senadora Van Riesenberg la vez pasada. Esto no es para dividir el proyecto. Eso, si el Ejecutivo no lo divide, se sigue tratando el proyecto tal cual para que no nos entrampemos nosotros en esa discusión. Nosotros como oposición lo hemos pedido, el Ejecutivo ha dicho que no, seguimos adelante. Pero tenemos que abordar los temas de por sí. Y en el proyecto, de lo primero que está en el comparado es la definición de la pensión base. Creo que está en el primer artículo que vemos. Y una modificación a la ley 20.255 que establece algo que afecta a todo el sistema de pensiones solidarias. Entonces, mi sugerencia sería, independiente que esté pendiente el informe financiero, comencemos a discutir el proyecto, vamos identificando los temas para ver, primero en el conjunto el tema, como son artículos interrelacionados, ver si estamos cómodos con lo que está. En general, todos estamos por fortalecer el pilar solidario, avanzar en ese tema, y después seguimos los otros temas para no ralentizar la discusión. Senadora Van Riesenberg. Presidente, a ver, en principio yo no tengo dificultad en separar los temas. Creo que el tema de la industria es uno, creo que son distintas áreas que sé. Pero hay una que tiene que ver con el aumento de las pensiones. Yo no estaba en la Comisión de Trabajo antes, ¿ya? Y creo que no solo para mí, sino que también para la gente que está viendo esto, ese hay que verlo como un todo, ya sea un aumento de las pensiones, para poder entenderlo en el fondo, a través del aumento del pilar solidario, o ya sea el aumento de las pensiones a través de compensaciones de este nuevo pilar contributivo. Que eventualmente. Entonces, yo, independientemente, que eso lo vería de manera ordenada, por lo menos para mí en mi cabeza es más fácil, más allá de la decisión que eventualmente se tome, pero porque eso tiene que ver con aumento de las pensiones,
que efectivamente no tiene nada que ver con la industria y con todas las otras temáticas que existen. Está bien, yo entiendo lo que estás proponiendo. Veamos el pilar solidario, pero pegadito eso la discusión del el nuevo componente contributivo. Y después Presidente, pasamos al tema de la industria. Exactamente, sí. Lo que pasa es que hasta donde yo entiendo, porque no tengo acá el comparado, pero hasta donde yo entiendo y lo leí, cuando uno ve el pilar solidario, hay algunas personas a las que les aumenta la pensión y aumentan un monto. Entonces, yo creo que a la gente que está viendo esto le interesa saber cuánto le va a subir la pensión en total. Y eso es un collage de cosas que creo que es bueno que esté ordenado, al menos. Sí, yo creo que todos queremos que esto sea lo más didáctico posible para que se vea en conjunto las personas que han autofinanciado la pensión base. Por eso es tan importante la definición de pensión base, que es si es solo del 10 o si es del 10 más el 6, independiente de cómo se distribuye, y después el aporte previsional solidario o si es otro orden. Pero comprendo su inquietud. Le propongo que podamos, senadora Güey. Presidente, un tema de procedimiento solamente, antes de que entremos. Yo comparto absolutamente que partamos viendo el pilar solidario, entendido el pilar solidario como en forma amplia, porque tiene que ver con financiamiento. El financiamiento de la propuesta del gobierno está relacionado con el 6, eso se cruza con la propuesta de la pensión básica universal. Ayer conversamos, de hecho, con la señora Cristina, ella tiene una propuesta que sea 3 UF por parejo, eso juega, pero partamos desde la discusión del pilar solidario, que es la propuesta nueva y su aumento, y ver cómo juega con las otras cosas. Pero tenemos varias propuestas de indicaciones. Yo entiendo que en esto la mayoría son inadmisibles porque son materia de seguridad social o implican gasto fiscal, pero recogemos la buena disposición que han planteado ambos ministros, ¿no es cierto?, de dialogar, y eso significa también abrirse a incorporar propuestas. Entonces, quizás sería bueno que nos diéramos como un plazo interno para poner esas propuestas sobre la mesa, con el objetivo de que el gobierno las pueda recoger o las pueda patrocinar, que sean parte de la discusión. Eso quizás dentro de la próxima semana, no sé, ya la senadora Rincón presentó indicaciones, nosotros, como estamos en general y en particular a la vez, permanentemente podemos presentar indicaciones, pero quizás sería bueno ponernos de acuerdo en función de ordenar el debate. ¿Puedo hacer una sugerencia? Ustedes son miembros antiguos de la comisión y por lo tanto saben mucho más que yo, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que yo no tengo problema en evaluar las indicaciones, y hay que evaluarlo en conjunto con el Ejecutivo, pero como es una materia de iniciativa exclusiva, tal como decía la Carola, veamos primero lo que las indicaciones admisibles, y después vemos para saber qué es lo que tenemos, porque yo hay cosas que no entiendo tan bien, entonces para que lo analicemos y veamos los distintos puntos de vista, y posteriormente vemos si las indicaciones que no son admisibles por ser materia de seguridad social son pertinentes o no al texto que estamos analizando. Yo les pido tengamos la flexibilidad necesaria entre nosotros. Van a haber algunos temas que requieren acuerdo del Ejecutivo. Es probable que si no hay acuerdo del Ejecutivo en esos puntos, no va a haber acuerdo en otros puntos. Entonces, tratemos de ir empujando para construir los acuerdos. Pongo un ejemplo solamente, que yo sé que es polémico. Eso lo he mencionado el señor ministro de Hacienda. Las personas exoneradas eran personas, y no me refiero a los casos que están judicializados de gente que recibió en forma incorrecta la pensión de los exonerados. Uno de los requisitos para recibir la pensión de exonerado era tener imposiciones. Ese era un requisito, una cantidad de años de imposiciones. Pero por alguna razón, cuando se creó este instrumento en los años 90, se decidió llamarlo una pensión no contributiva, aunque tenía un origen contributivo. Y era porque a las personas les permitían optar por 2 alternativas de montos de pensión. Esas personas, por tener el título no contributivo su pensión, aunque tenía un origen contributivo, están fuera de todos beneficios de aumento de pensión. Y estamos hablando de un grupo humano de personas ya de edades más avanzadas,
muchos de ellos, que no están contemplados en la definición de quiénes pueden recibir el APS, por ejemplo. Y eso no parece correcto. Entonces, algunos vamos a plantear ese tipo de indicación, y entiendo, al igual que los de la marraqueta de la Carolina, o la marraqueta solidaria, que tiene que contar con el apoyo del Ejecutivo si es que vamos a avanzar. Les propongo que podamos comenzar con el primer texto, porque es una discusión bien de fondo en lo que se entiende por pensión base. Señora secretaria, ¿lo podrá avanzar? Sí, presidente, vamos a compartir en el comparado. Espérate. No, en el segundo, si yo no me equivoco. Espérate, un poquito más. Página 2. Ya, por eso. A ver, el artículo segundo se refiere a la ley 20.255, la ley que estableció el sistema de seguridad pilar solidario, sí. Y en el artículo segundo establece una serie de conceptos. En la letra C se habla de la pensión base, aquella que resulte de sumar la pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto de ley 3.500. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal. El texto aprobado por la Cámara... ¿Qué pasó? El texto aprobado por la Cámara le agrega a esa definición lo siguiente: los beneficios del programa de ahorro colectivo solidario formarán parte de la pensión base. Aquí hay una indicación de la senadora Rincón, que en concepto de la Secretaría es inadmisible. Pero la indicación dice, para reemplazar, dice la oración, la pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de sobrevivencia por las pensiones. Ella dice pensión base es aquella que resulte de sumar las pensiones. Es que... Sí. Muy bien. Digamos, son dos conceptos distintos los que están en discusión. Entonces les propongo que podamos precisar ambos temas. Yo respecto a la indicación que viene aprobada por la Cámara de Diputados, tengo dos reservas. Primero, ¿cómo vamos a entender el 6%? ¿Qué es? ¿Es un impuesto al trabajo con un destino en su uso? ¿Es un derecho de la y los trabajadores? Porque este concepto de solo beneficio de un programa, yo no comparto el concepto programa de ahorro colectivo. Esto es parte de... van a haber dos pilares contributivos, va a estar el 10 y el 6, independiente de cómo se arme, creo que al menos conceptual. Pero ese esfuerzo contributivo no es que sean programas de ahorro colectivo, es parte del sistema contributivo. Yo lo llamaría así, ¿no? Un programa de ahorro colectivo. El esfuerzo contributivo. Y yo no siento que cuando se dice beneficios, yo entiendo que eso es parte de tu pensión. Tú tienes garantías mínimas, pero es el 16 el que te da ciertos derechos. Para mí la fraseología me incomoda. Ese es un primer punto. Lo segundo es que, y esto lo discutimos antes de ver las indicaciones formalmente, la consecuencia de este texto es que para los que hoy están recibiendo el APS, mientras van a recibir
un beneficio, porque se va a traspasar recursos del pilar contributivo empleadores, se va a generar un fondo y de ese fondo se van a dar beneficios a los actuales pensionados. Eso que le damos, después le vamos a quitar parte de la APS. Hay un dar y un quitar. Que hay que por lo menos ponerlo sobre la mesa porque ese es el alcance y esa es la consecuencia que genera esta frase, que establece de que uno aumenta la pensión base y por tanto reduce el aporte previsional solidario para los que hoy están pensionados. Y quiero adelantar un criterio que se lo dejo planteado al ministro, de que aquí lo que se debería hacer es que un artículo transitorio, de que nadie que esté recibiendo hoy APS del monto que sea, se pueda reducir. No puede tener un retroceso en su APS. Buscar una forma de transición para que hasta que esto esté en régimen. Lo de la senadora Rincón, no entiendo qué otros tipos de pensiones puedan haber que no sea la pensión autofinanciada o la pensión de sobrevivencia para este efecto, como pensión base. No sé si ahí lo que existe como intención es meter pensiones de algún tipo de seguro que vaya más allá de esta definición. Ofrezco la palabra. Presidente. Por la palabra, sí. Pido que hablen porque no los veo a todos en la pantalla. Rodrigo. En este punto, bueno, más allá de la indicación de la senadora Rincón, que efectivamente yo tampoco entiendo muy bien para dónde va, pero yendo al fondo de lo que plantea esta modificación, que es la frase de que los beneficios del programa de ahorro colectivo, es decir, está haciendo alusión, para que todos los que están siguiendo esta comisión lo entiendan, está haciendo mención a este 6% que teóricamente se pactaría. Es parte de la pensión base. Y tal como usted dice, eso afecta el monto del APS que se tiene que entregar. Se considera o no se considera, altera el monto del APS. Lo relevante, la primera cuestión que me gustaría dejar claro, es que si bien afecta el monto del APS, siempre, en cualquier escenario, la pensión final es superior a la que esa persona tiene hoy. Es decir, esta mejora, independiente de que el papá fisco le diga, mira, te voy a dar un billete del bolsillo derecho y te voy a dar 2 del izquierdo, y después dice, no, en realidad te voy a dar medio del derecho y 3 del izquierdo, en fin, da lo mismo. O por lo menos a mí no me importa mayormente. El resultado del ejercicio propuesto en este proyecto de ley siempre hace de que la pensión final de aquellos beneficiados con el pilar solidario sea sustantivamente mayor a la que tienen hoy. Ese es el objeto de todo esto. Ahora, si para alguien o para algunos esto de que se altere el monto del APS, independiente de que la pensión final sea superior, es algo muy terrible de observar, efectivamente, tal como habíamos comentado en algunas conversaciones en enero, recuerdo, es posible hacer una transición, y ahí recojo lo último que usted decía, presidente, de buscar algún transitorio, porque no hay duda de que en el largo plazo es correcta esta frase. Si es que para algunas situaciones se observara algún efecto indeseado, bueno, busquémosle algún arreglo transitorio, pero
yo quiero recalcar de que lo que provoca esto es una mejora sustantiva en la pensión final, independiente de que se corrijan por dónde viene el aporte monetario. Y si es que hay que observar algún comportamiento indeseado que en un primer momento, cuando se inicie la vigencia de esta nueva ley, haya que corregir, bueno, busquemos alguna, yo no me cierro por lo menos a buscar alguna transitoriedad para algunas personas, pero quería dejar ese punto planteado, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Yo, presidente, por acá. Sí, yo quiero plantear lo mismo. Acá yo creo que el objetivo de este proyecto y el esfuerzo que se está haciendo y que se quiere hacer es poder aumentar las pensiones, pero aumentarlas ya no solo de manera arbitraria a las personas que están en el 60% más vulnerables, sino que hacer esto también extensivo a gente que sigue siendo vulnerable, es decir, que están con pensiones bajas después de haber trabajado toda una vida, y eso podría ser más, pero por lo menos entre el 60 y el 80% de vulnerabilidad es muy importante. Entonces, acá los recursos al final del día son uno. Es decir, va a haber un montón de recursos para poder, y yo creo que lo que tenemos que tener es la mente, la capacidad de ver cómo se optimiza de mejor manera los recursos públicos, cómo se optimiza de mejor manera este esfuerzo que se estamos haciendo como país, de manera de no solo poder aumentarle a la clase media, sino también sustancialmente a las personas más vulnerables, que son el 60% más vulnerables, y que tienen pensiones también muy bajas. Entonces, yo vería más, como decía el ejemplo que hace el senador Galilea, más de qué bolsillo sale, es decir, cuánto y cómo logramos aumentar más las pensiones y a un mayor número de personas. Senadora White. Sí, presidente, a mí acá nosotros hemos sido bien insistentes sobre esto, ¿no? Todos compartimos el objetivo de aumentar pensiones, hacerlo lo antes posible, sobre todo para los pensionados que hasta el día de hoy no han visto ese aumento ni la posibilidad de retiro, ¿no es cierto? En eso no hay duda. También en que compartimos el aumento del pilar solidario, la extensión del pilar solidario. Pero yo creo que aquí hay un tema conceptual que es bien importante clarificar. O sea, el pilar solidario es un pilar que está construido ya, donde tenemos definido beneficios, hemos aumentado y concurrido, lo pusimos sobre la mesa para generar el acuerdo para aumentar la PBS y que sobre la línea de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo creo que es súper importante es clarificar acá. Para nosotros lo importante es que si vamos a tener un beneficio adicional que se da con este pilar contributivo solidario, ¿no es cierto?, que es nuestra propuesta en el 6%, o como llegue, que eso venga sobre el pilar solidario que ya existe. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar la cifra, quizás le va a resultar un poco difícil seguirlo, pero estoy usando una lámina de la presentación que hizo la ministra. En el caso de una mujer de 65 años, con 15 años de cotizaciones, la pensión autofinanciada de 150.000 y con un porcentaje de calificación del 60%. O sea, son aquellas personas que ya están en el pilar solidario, cumple con los 65 años, está bajo el 60% de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Tiene una pensión de 150.000 pesos autofinanciada. En la situación actual recibe 107.000 pesos, 107.578 para ser exacta, de APS. Con la fórmula del gobierno, ¿no es cierto?, las indicaciones, esos 107 bajan a 96.000 pesos por APS. ¿Ya? Eso es a lo que nos estamos refiriendo, porque ese es el impacto en número y un ejemplo concreto de lo que estamos analizando acá, que los beneficios del programa de ahorro colectivo solidario formarán parte de la pensión base, ¿no es cierto?, para el cálculo. Entonces se calcula sobre una pensión más alta, porque por el programa ahorro colectivo solidario se le suman 79.000 pesos, ¿no es cierto?, que son el equivalente más o menos a las 2,7 UF. Lo que nosotros decimos es que se mantengan los 107 y después sobre eso se sume lo que se genere por el programa de ahorro colectivo, que puede ser menos que la 2,7, pero
lo que yo no quiero es que un adulto mayor que además ve su cartola, ¿no es cierto? Ve cómo se construye su pensión, diga, aquí hoy me subieron, pero en realidad me bajaron el pilar solidario, aunque el resultado final sea más, pero digámosle, no son 2,7, son 2, pero eso es adicional. Yo no quiero que esto se tiña y nos parece que esa es la letra chica de esta confusión. Me pusieron por un lado, pero me sacaron por el otro. Y por eso uso la cifra. Yo entiendo que lo que plantea el senador Galilea es una situación de transición. Me gustaría avanzar en entender cuál es el planteamiento que hay ahí, porque esto es bien relevante, además pensando en el mediano plazo. No hay ningún problema, podemos ir incrementando, ver cómo juega con el 60 y 80%, pero lo que yo no quiero, ni estoy dispuesta, presidente, lo digo con esa claridad, es a rebajar beneficios que hoy día ya están consagrados en la ley por el pilar solidario. Y más todavía cuando la apuesta que compartimos y que hace el gobierno es a robustecer y fortalecer el pilar solidario, aumentando su cobertura, avanzando ojalá a la universalización. A mí me gustaría definir dos temas conceptuales que creo que son bien relevantes. Reitero, no me gusta el concepto de beneficios del programa de ahorro colectivo solidario. Para mí esto no son dádivas ni regalos. Lo que es este nuevo componente contributivo, que es porque es la dimensión contributiva, el eje del sistema de pensiones. En ese eje van a haber dos fuentes contributivas, la individual y la del empleador, y que se van a administrar de diferentes formas, pero lo que genera son derechos. Yo creo que entonces, no me gusta el concepto como son derechos garantizados y no de un programa. Pero dicho eso, en el fondo el 6% es un impuesto. Es un impuesto al trabajo. Y este impuesto al trabajo va a generar un componente de derechos, al igual que el pilar solidario del Estado. El pilar de seguridad social dará unos derechos, el pilar solidario del Estado dará otros. Es bien importante comprender si es que el Estado lo que está haciendo es ahorrándose lucas nomás, dinero, al rebajar el APS, porque en el fondo, dependiendo cuál usa de base, si lo que es lo que el trabajador generó solo o no, porque la trabajadora o el trabajador, su esfuerzo contributivo es el 10. Eso es lo que hoy está consignado en la pensión base. Al poner el esfuerzo de él o la trabajadora del 10 y agregarle el esfuerzo contributivo del empleador, porque esto es distinto, esto no sale de la remuneración del trabajador directamente, como si sale el 10. Tenemos un tema conceptual que es bueno que afinemos. Y yo entiendo que, en tanto lo entendamos que es un impuesto, que es del empleador que está obligado a contribuir a la vejez, no hay una razón de fondo para establecer que sea en un orden u otro. Y entonces dejaría que tenemos planteado el tema. Sí. Senadora Van Riesenbeck. No, dos cosas. A ver, yo no quiero que quede instalado, esta reunión la está viendo distintas personas, que acá el Estado se está tratando de ahorrar recursos, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Acá lo que se quiere hacer es optimizar de mejor manera y generar un mayor, que se puede revisar, se puede discutir, pero creo que es bueno plantearlo. Es decir, acá no se está haciendo trampa ni se está haciendo amable, se está viendo cómo se puede hacer rendir de mejor manera los recursos que existen para poder aumentar las pensiones, no solo al 60% más vulnerable, sino también a gente que hoy día es calificada como de clase media, que nunca han sido ayudados. Y eso, ojalá tuviéramos toda la plata del mundo, pero no es así. Hay recursos que son acotados y hay que ver, y creo que es parte de la decisión, cómo se optimiza de mejor manera esos recursos para poder usarlo de la manera más eficiente, pero no es ahorrar plata al Estado, porque creo que eso
plantearlo así se puede malentender. En segundo lugar, en el ejemplo que plantea la senadora Goich, falta una cosa, porque en el fondo una señora que tiene del 60% más vulnerable, que tiene una pensión autofinanciada de 50.000 pesos, que tendría un aporte yo no tengo el ejemplo acá, estoy repitiendo lo que escuché nomás, que tendría un aporte del pilar solidario de 96.000 pesos, pero me falta saber cuánto le sube la pensión, que sube mucho. ¿Ah? Entonces, porque eso es al final, la señora que tiene una pensión autofinanciada de 150.000 pesos, lo que quiere saber, y que recibía en total 257.000 pesos a su bolsillo, ella lo que le interesa saber es cuánto va a recibir en su bolsillo al final. ¿Ah? Y yo creo que eso también es importante plantearlo completo. Y en tercer lugar, efectivamente, con el senador Letelier tenemos una diferencia conceptual, porque yo creo que es decir, que el sueldo, cuando yo tengo una empresa, que no tengo por si acaso, pero si yo tuviera una empresa, el sueldo de los trabajadores parte de la empresa. Si yo tengo el sueldo, las condiciones, todo lo paga la empresa. Y por lo tanto, este 6% es un pago adicional a que va a tener que pagar la empresa y que inicialmente debiera ir completamente hacia la pensión del trabajador que trabaja, que está contratado. Sin embargo, le vamos a sacar una mascada para poder hacer solidaridad. Bueno, eso es un impuesto, tal como usted dijo, pero yo creo que es un impuesto al trabajador, no a la empresa. Si esa plata a la empresa le da lo mismo, si va a solidaridad o al bolsillo del trabajador, a quien se la estamos quitando para hacer solidaridad es al trabajador contratado. Entonces, claro, son distintas miradas, pero esa es la diferencia que tenemos en el fondo. Presidente. Senadora Goy. Otra consulta. Y después ministra, senadora Goy. Aprovechando que habla la ministra, porque una de las indicaciones que propone la senadora Rincón, que plantea que la pensión autofinanciada de referencia, que es la primera pensión que se le paga al pensionado, y como es retiro programado, las pensiones son decrecientes. Entonces, parte de la propuesta es que esto se mantenga, porque si no, el APS se va calculando sobre una pensión que se va modificando. La propuesta que hace en ese texto la senadora Rincón es eliminar el de referencia, para que sea calculado sobre la pensión actual. Entonces, si la ministra nos pudiera ilustrar en cómo funciona eso, para entenderlo bien y el alcance que tiene la propuesta. Elimina todo, porque quiere decir hablar de las pensiones en plural. Perdón. Quiero consignar, sí, con la senadora ver que tenemos una diferencia conceptual, porque una cosa es remuneración de los trabajadores y otros son los costos de la empresa, y que no son lo mismo. Es parte del proceso para generar renta, y este impuesto interno lo tiene internalizado de cómo se calcula conceptualmente qué significa cada punto, pero va a ser parte de nuestros debates. Me parece muy legítimo. Señora ministra. Muchas gracias. Yo le voy a pedir un favor, ministra, le pido disculpas, pero como tienen la cámara muy lejos, y para que se vean todos los que están ahí, apenas los vemos. Entonces, por eso le pido disculpas que a veces no se le ve cuando está pidiendo la palabra. No es por falta de cordialidad, es simplemente... No se preocupe, por eso me acerqué un poco más a la pantalla, porque antes estaba mucho más lejos. Señor presidente... Igual de chiquita, no es por nada. Igual de chiquitita, bueno. Ahí no hay nada que hacer en la... Es la imagen, ministra. Soy chica, no soy chica. Bueno, presidente, lo que pasa es que creo que es bien importante entender que la indicación del Ejecutivo a la letra C lo que hace es actualizar la norma del año 2008. ¿Por qué razón? Porque la pensión base en ese entonces se determinó como aquella que resultaba de sumar la pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las otras pensiones que él pudiese tener, como la pensión de sobrevivencia, es decir, consideraba todos aquellos ingresos de pensiones que en ese minuto existían, dejando solo fuera
el APB, que era el ahorro previsional voluntario, pues se entendía que este había sido un esfuerzo extraordinario del trabajador para complementar su pensión y que por lo tanto no resultaría justo que ese esfuerzo que había hecho de alguna manera lo castigara y recibiera menos beneficios por parte del Estado. Al establecer una reforma en la cual estamos aumentando la tasa de cotización, que es obligatoria, y que por lo tanto va a tener un beneficio que va a ser para todos los trabajadores, corresponde que se actualice lo que se entiende como pensión base y que se consideren absolutamente todos los ingresos que vaya a tener ese pensionado por concepto de pensión en el ámbito previsional, ¿no es cierto?, para poder establecer qué es lo que es la pensión base. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es absolutamente actualizar la norma según los nuevos tipos de pensión o nuevos elementos que se le van a sumar a su pensión, que no sean los voluntarios, que son exclusivamente los que quedan fuera. Lo segundo que también es muy relevante, establecer que el Estado con esta modalidad no se está ahorrando absolutamente ningún recurso. Todos los recursos van a seguir estando dentro del pilar solidario y es más, se van a complementar con más recursos, porque de esta manera nosotros vamos a poder ampliar la cobertura del 60 al 80. Por lo tanto, no hay ningún peso que el Estado se esté ahorrando por esta incorporación, sino que al revés, están aumentando los recursos que el Estado está poniendo a disposición del pilar solidario. Y por último, creo que es muy importante que quede establecido que producto de la adición de estos beneficios o programas, que el nombre lo podríamos evaluar a fin de que sea el más correcto, en ningún caso va a bajar la pensión que está recibiendo la persona hoy en día, independiente que pueda ser que el monto de la APS vaya a bajar, porque la pensión final, tal como señalaba la senadora Van Rieselbergher, va a subir para todas aquellas personas que están o que van a tener derecho hoy día a recibir los beneficios de este programa de ahorro colectivo solidario, es decir, para todas aquellas mujeres que tengan más de 8 años y para todos aquellos hombres que tengan más de 12 años. Y es por eso que cuando se muestran los ejemplos, se muestra con toda transparencia cómo, a pesar de que sí se ve una baja en el monto que recibe por concepto de APS, porque eso lo hemos mostrado en los ejemplos y esta información pública que la hemos entregado, el monto final de la pensión es el que sube y sube de manera significativa respecto de lo que tienen hoy en día. Entonces, yo lo que quiero que quede claro es que conceptualmente lo que se está haciendo es actualizar la norma a fin de que todos los recursos que vengan de cotizaciones obligatorias estén incorporados dentro de lo que es la pensión base para que no se produzcan distorsiones. Muchas gracias, ministra, pero adicionalmente en este punto tenemos un punto de discrepancia, ¿no? Sería importante para poder entenderles bien dos cosas. Las pensiones sobrevivencia tienen un origen, ¿cierto? Y que va con un seguro. Y que no es necesariamente el ingreso o el esfuerzo de él o la trabajadora. Es un seguro. Entiendo que aquí lo que se pone, al poner la pensión base, al poner estos dos elementos, lo que está hablando es de los ingresos que tenga. Y entonces, es bueno precisar cuál es el eje que vamos a usar para la pensión base. Entiendo que tenemos una diferencia respecto a este segundo pilar contributivo. Pero me gustaría ver si usted nos puede precisar su opinión sobre lo que está planteando la senadora Rincón y que tiene que ver con el concepto de pensión base, porque la pensión base cambia en el tiempo. Y eso es uno de los puntos que entiendo que es lo que hay detrás de la propuesta de eliminar el concepto de pensión de referencia. Entonces, no sé si nos puede dar su opinión en esa materia
que es lo que está planteando la senadora Rincón, porque me imagino que está adelantándose a cómo se relaciona esto con el APS. Entiendo que la pensión de referencia no es la inicial solamente. Le ofrezco la palabra. Señor presidente, bueno, efectivamente la pensión de referencia podría variar si es que estamos hablando de retiro programado y no de renta vitalicia, pero me gustaría que los términos así vienen ya a la Superintendencia de Pensiones. Hola, Y te puedo aprovechar a preguntar una cosa, disculpa el tiro, dado que la ministra puso el tema de la renta vitalicia. Entiendo que hicimos una modificación en 2019 y sobre el punto de la renta vitalicia y cómo se calcula la pensión de referencia, y que tiende a generar un impacto sobre la renta vitalicia. Por eso lo quiero plantear, que entiendo se están pidiendo cada vez menos, porque el retiro programado quedó incentivado en la última reforma. bueno, respecto a la renta vitalicia, hay otros efectos que han impactado que haya menos rentas vitalicias, principalmente un efecto en las tasas de mercado. Las tasas de mercado que están ofreciendo hoy día los retiros programados son mucho más altas que las rentas vitalicias. Yo creo que por ahí va la explicación de por qué hay menos rentas vitalicias. Y con respecto a lo que se estaba señalando, hay que mencionar que con la ley 21.190, esta que empezó a regir en enero del 2020, los beneficiarios del pilar solidario que se encuentran en la modalidad de retiro programado tienen una pensión final garantizada. O sea, la pensión final garantizada, que por fórmula es la pensión base más el complemento solidario, no disminuye en el tiempo. Al existir una pensión final garantizada, es cierto, el retiro programado va bajando en el tiempo, pero al mismo tiempo va subiendo este complemento solidario. Por lo tanto, en definitiva, la pensión que está recibiendo este pensionado no disminuye. Eso es lo que quería mencionar. Eso lo entendemos. La suma total no se modifica. Correcto. Pero, ¿qué es la pensión de referencia? La pensión de referencia se calcula como un retiro programado, como una renta vitalicia sin condiciones especiales de cobertura al momento en que la persona se está pensionando, ¿Ya? Y como esa fue la modificación que se hizo en 2019, de cómo se calcula eso, ¿no? Porque es equivalente a la renta vitalicia. Sí, se calcula con la tasa que esté vigente ahí de las rentas vitalicias y con el saldo que posea la persona en su cuenta individual. Está bien. Eso fue lo que cambiamos en 2019, ¿correcto eso? Sí. Entonces, el eliminar o no este concepto de la senadora Rincón, ¿en qué afecta? Por eso es la... Sí. O sea, en esta primera parte yo diría que no tiene un mayor efecto, ¿ya? Yo creo que efectivamente lo que está buscando es que la PAFE se puede recalcular. La PAFE hoy día se recalcula cuando hay ciertas cosas que van pasando con la pensión. Por ejemplo, cuando la persona... Perdón, la pensión base es la que se va recalculando. Cuando la persona recibe una pensión de sobrevivencia o van pasando ciertas cosas. Y eso hace que en definitiva también cambie el beneficio solidario que la persona recibe. Yo creo que lo que está buscando la senadora es que efectivamente se refleje en el aporte previsional solidario, porque después tiene una modificación que dice que esto se va a calcular mensualmente, que efectivamente que si va bajando el aporte previsional solidario, que si va bajando la pensión en retiro programado, el complemento solidario aumente. Pero como decíamos, hoy día, desde enero del 2020, el aporte previsional solidario se va ajustando porque tenemos una pensión final garantizada. Entonces no vemos necesario hacer ese ajuste. Y en el caso de las rentas vitalicias también tenemos un complemento solidario que es fijo. La pensión renta vitalicia es fija y por lo tanto el complemento solidario también es fijo. Entonces por ese lado no vemos mayor ganancia con el cambio que se está proponiendo. ¿Se acuerdan qué artículo está esto que usted menciona de cómo se calcula la pensión de referencia? Porque, sí. porque creo que si lo tuviéramos...
Es la definición que está de pensión final garantizada en la letra G del artículo segundo. El artículo segundo de la 20.255. Entonces, no sé si puedes bajar un poco la pantalla, Pilar. Lo podemos marcar porque está bien asociado a la letra G, ¿no? Así es, presidente, lo que está ahí en amarillo. Porque lo que propone la zona del Rincón es eliminar esto. Entonces, estoy tratando de entender su mirada global, cuál es el impacto, porque mi interpretación de la modificación que hicimos a la letra G, al hablar de la pensión autofinanciada de referencia, que es lo que sirve para precisar la pensión base, se calcula, y esto es lo que yo digo, es lo que mató la renta vitalicia, y habrá que discutir cuál es el impacto que esto tiene en términos sistémicos. Como se calcula como una renta vitalicia inmediata, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar, el total del saldo acumulado, eso tiende a fijar un monto que es distinto a lo que se establecía antes. No sé si a la superintendencia nos pueden precisar. ¿Y cuál es la diferencia de que ahí incluye en la renta de referencia aquel proveniente del ahorro previsional adicional? Que me imagino que es lo que ustedes se refieren a lo que venga del 6%. ¿Ministra? Claro, efectivamente la indicación que se está haciendo por parte del Ejecutivo es incluir dentro de la pensión autofinanciada este nuevo concepto que corresponde al ahorro previsional adicional. Todo lo que está en esta cuenta personal del afiliado, así como está el 10%, lo que está proponiendo es que también esté este 3%. Y además se está dejando explícito que hay otros ahorros, que son todo lo que tenga que ver con cosas voluntarias, que no están considerados dentro de la pensión autofinanciada, todo lo que sea APB, eventuales traspasos desde el seguro de cesantía. Cuando uno se pensiona, al final puede optar por que el saldo que tenga ahí, pasarlo a la cuenta individual. Eso no se considera, también las cotizaciones del seguro de dependencia, que si yo no logré tener el mínimo de cotizaciones para el seguro de dependencia, se le devuelven al afiliado. En ese caso también la persona voluntariamente podría desear destinarlo a la pensión, y también, por lo tanto, se está dejando explícito que no formaría parte del saldo para calcular la pensión autofinanciada. Se ofrece la palabra. Presidente, yo quería pedir una moción de orden. No quiero. Lo que pasa es que yo creo, la secretaria dijo que todas estas indicaciones son inadmisibles. Pero a mí me parece bien que las discutamos, pero creo que es importante ir a ver las que son admisibles. Y después analizamos las que son inadmisibles para ver cómo se enganchan en lo que siendo admisible estemos dispuestos a aprobar. Yo entiendo eso. La razón que quise plantear el debate, senadora, es porque una de las indicaciones es eliminar la letra G. Y eso es absolutamente admisible. Uno puede ser bueno o malo, pero como este debate que hemos tenido sobre qué es la pensión de base y la pensión de referencia va a tener la incidencia después, es que queríamos plantearlo, como el orden de los factores. Es evidente que para algunos de nosotros estas indicaciones del Ejecutivo, quiero plantearlas, si las ponemos a votar, las vamos a votar en contra. Y por tanto va a quedar el texto tal como está. Entiendo que esto es parte del debate donde queremos ir construyendo acuerdos. Por eso es para que entendiéramos el conjunto. No sé si se ofrece la palabra. No sé si pasamos al siguiente tema. Yo creo que está bastante claro lo que es el debate aquí, de forma tal que estas definiciones son bien sustantivas para el conjunto de los beneficios que se van a entregar después, por el orden de los factores.
que hoy en la Comisión de Está Trabajo. con la micrófono ya. Si les parece, podemos ir al siguiente punto. Presidente, no sé si eso es lo que usted quiere continuar. Es que vayamos viendo, porque yo entiendo que de la indicación del Ejecutivo de los beneficios del ahorro colectivo en la letra C y lo que incluye en la letra G es de su esquema del 6 repartido en 3 y 3 y donde los incorpora a ambos en diferentes partes como componente Sí. de lo que es la pensión base antes de aplicar el APS. Es el resultado de sus indicaciones y tenemos una de las indicaciones de la senadora Rincón que a mi juicio sí es admisible, que es el de eliminar la letra G, pero que genera una dificultad. Lo que, presidente, asumiendo que a lo mejor no tengo todos los conocimientos, pero me parece a mí que la eliminación de la letra G cambia la base de cálculo, por lo tanto eso tiene implicancias fiscales y por lo tanto debiera ser también ejecutivo el poder suprimirlo o no suprimirlo. Yo entiendo que, con todo respeto, deja la ley media rara, porque quedamos sin una definición, pero no cambia la base de cálculo propiamente tal, genera una dificultad de que se esté definiendo la base de referencia, la pensión de referencia de una forma distinta. Pero entiendo que conocemos el problema en su conjunto. Yo creo que queremos avanzar en un acuerdo en esta materia. Señora Mónica, ¿está pidiendo la palabra o no? La veo chiquita, como está el texto, no las veo a todas, discúlpenme. Muy buenas tardes. Solamente aclarar que la letra G que estamos discutiendo lo que hace es igualar las condiciones para todos los pensionados. Establece que la pensión sobre la cual se va a calcular el aporte previsional solidario se calcula siempre igual. Los afiliados pueden optar por distintas modalidades de pensión y eso les da pensiones distintas. Y por lo tanto lo que busca esta letra es que, dado un saldo y dado una edad del afiliado, la pensión sea para todos la misma. Y eso está desde los inicios del sistema y por eso se establece que se calcula como una renta vitalicia simple, sin condiciones especiales de cobertura, no incluye la APB, se considera el excedente de libre disposición, se retiró, si se pensionó en forma anticipada, es decir, todas las opciones que el afiliado tiene se reducen en esta pensión de referencia. Es la pensión que todos los afiliados pueden contratar bajo este esquema, sin considerar si se pensionó en retiro programado, renta vitalicia con sistemas especiales de cobertura, de tal forma de que el beneficio esté entregado, sea único en función del saldo y la edad del afiliado. Al establecer que son las pensiones, yo podría contratar una renta vitalicia garantizada a 30 años y mi pensión va a ser más baja y por eso el Estado me estaría pagando un aporte previsional solidario más alto, lo que obviamente no se justifica. Por esa es la razón que existe esta letra G en la 20.255. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo entiendo que para efectos del alcance de la letra G, lo único que estoy diciendo es que la indicación de la senadora Rincón, no voy al mérito, pero que es admisible. Digamos, otra cosa es que a uno le gusta o no, pero quiero senadora, respecto a lo que dice la señora Mónica, entiendo que lo que se busca con este texto es, quizás es bueno irlo desmenuzando para que no quepa duda, porque la complejidad del sistema de pensiones es grande, es que toda persona, siempre independiente que tenga retiro programado o renta vitalicia, va a tener derecho a una APS si está debajo del P+. ¿Es así? Y lo que queremos es que el punto de referencia, que las personas tenían el mismo dinero, independiente en sus cuentas de capitalización individual, independiente del camino por el que optaron, no puede el camino por el que optaron alterar el monto del APS. Entonces, ese es el sentido.
el que se elimine la letra G para este efecto, lo que usted indica es que si las personas optan por una pensión de una renta vitalicia, que podría teóricamente ser menor que el retiro programado al principio, no significa que ellos van a tener derecho a una APS más alta. Esa es la afirmación, señora Mónica, ¿correcto? Señora Van Riesenberg. Sí, presidente, es que a raíz de lo que planteó usted y a raíz de lo que sucedió en la votación que tuvimos en una de las primeras sesiones, yo revisé y busqué y existen fallos, no lo tengo en este minuto acá, pero existen fallos del Tribunal Supremo, y esto para conocimiento de la Secretaría también, que plantean que no se puede generar que las eliminaciones, o ¿cómo se llama esto? Suprimir las supresiones de un artículo no pueden cambiar el sentido de la indicación del Ejecutivo. Y esto en el sentido de que, por ejemplo, si se dice no se podrá gastar la plata de previsión social en no sé qué, no se puede llegar y suspender la palabra no y dejar la frase se podrá, porque eso cambia sustancialmente el sentido de lo que se está haciendo. Entonces, no se puede llegar porque se va a suprimir una parte, a través de eso suprimir el sentido de una indicación que es de facultad exclusiva. En relación a eso, existen fallos del Tribunal Constitucional, y si les parece se los puedo hacer llegar porque no los tengo aquí en este minuto, justamente que apuntan en ese sentido. Entiendo que si en algún momento hay una objeción a cómo ha conducido la mesa o de los textos que salen, los senadores siempre tienen el derecho de ir al Tribunal Constitucional para profundizar esta discusión. Entiendo que esa es la reflexión. Pero... lo que pasa es que me interesa que la Secretaría lo tenga claro también, porque en el fondo la Secretaría de la Comisión actúa como ministro de fe. Entonces, habiendo fallos del Tribunal Constitucional en ese sentido, me parece que tienen que estar también a la vista. Parte de nuestro ritmo constitucional es que si hay algo que se considera que se ha procedido de forma indebida, las personas que se sienten afectadas recurren al Tribunal Constitucional. Pero lo quiero dejar planteado para que el debate entre nosotros. Yo les quiero proponer, dado que ya hemos dado vuelta a lo que está en discusión, dejar hasta ahí, no sé si es el momento para entrar a votar. Porque se pueden presentar Yo creo que deberíamos pasar al próximo tema, porque es posible, si se entra a votar, de que no se pudiese quedar empatados con las indicaciones del Ejecutivo, que para nosotros es muy positivo, créanme. ¿Qué es lo que quiere votar? ¿Las indicaciones de la senadora Rincón? No, si votamos lo del Ejecutivo, yo no tengo ninguna dificultad en que lo hagamos. Podemos... Pero, presidente... No sé si a Koch le parece, pero... Presidente... Sí. Perdone, pero ¿van a fijar un plazo para presentar indicaciones? Porque, no sé, me da la impresión que primero tenemos que tener todas las indicaciones. Por eso es que lo planteamos antes, por eso digo cómo procedemos. Yo propongo que sigamos el análisis de los otros artículos. Presidente, ¿y qué pasa si nos ponemos un calendario, una carta Gantt, porque podemos analizar eternamente? Y yo creo que es bueno que en algún minuto, si estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, no estamos, cada uno nos haremos responsables de nuestro acto. Está bien, eso es lo que planteamos al principio, que tenemos una forma de presentar las indicaciones. Yo lo planteé como no hubo reacción específica, esperaba que al final de la sesión termináramos acordando una metodología para que de los temas que vamos a hablar nos demos un plazo. Que la idea de ahora es repasar, ir avanzando para aprovechar el tiempo y no tener que esperar incluso el informe del Consejo Fiscal Autónomo. No sé si avanzamos en los próximos textos. ¿Cuál, presidente? La otra indicación del Ejecutivo, la que sigue. Ya, la que sigue, perdón. No sé, porque el punto de la definición era eso, ¿no? Sigamos, no, indicación que el Ejecutivo perdía. Sí, mire. Sí, dígame. Las primeras indicaciones eran de la senadora Rincón, que son inadmisibles. Sí, ahora empiezan las indicaciones del Ejecutivo. Ya. Eso,
La primera está referida al artículo 3º de la ley 20.255, que establece serán beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes. El Ejecutivo presenta una indicación para reemplazar en la letra B, que dice integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población de Chile, reemplazar el 60% por 80%. Perdón, señora Pilar, había una letra C de la artículo... De lo que aprobó la Cámara. Ya, devolvámonos entonces. Eso es lo que aprobó la Cámara de Diputados. Dentro del artículo segundo. Sí. Segundo párrafo, aquí dice, segundo párrafo de la letra G. Esto todavía está referido a lo que es la pensión autofinanciada de referencia. Sí, dice, en el saldo señalado en el inciso anterior, se considerarán, dice, los montos retirados por los afiliados que hayan postergado su edad de pensión, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 70 bis del Decreto Ley 3.500, y aquellos destinados a la contratación anticipada de una renta vitalicia diferida, a que se refiere el artículo 64 bis. Por su parte, no se incluirán los traspasos del saldo de la cuenta individual por cesantía, a que se refiere el artículo 19 de la Ley 19.728, los traspasos de la cuenta de ahorro voluntario, las devoluciones de cotizaciones al seguro de dependencia, las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo, ni los depósitos convenidos a que se refiere el Decreto Ley 3.500. Un poquito, esta última parte no sé de dónde salió, me va a perdonar. Es la parte del texto que había. Sí, no sé si la señora Mónica nos puede precisar los alcances de esta indicación, de este texto aprobado en la Cámara, o la ministra. Bien. Porque aquí estamos cambiando la base de cálculo de la pensión autofinanciada de referencia. Señor presidente, aquí lo que ocurre... Disculpe que no la veía. Lo que ocurre es que el proyecto de ley permite, por ejemplo, retirar el mayor ahorro que hayan tenido aquellas personas que hayan postergado su edad de jubilación. Y por lo tanto, entonces aquí lo que se está diciendo, ¿qué se va a considerar dentro de la pensión base y qué no se va a considerar dentro de la pensión base? Y siguiendo este mismo concepto, lo que se busca es que se consideren todos aquellos recursos que el afiliado haya ya usado con anterioridad, ¿no es cierto?, o que haya retirado, y que no se consideren todos esos traspasos que son voluntarios. Por ejemplo, el saldo de la cuenta individual del seguro de cesantía, yo al momento de pensionarme puedo optar por juntarlo con los recursos que yo tengo ahorrado para la vejez o los puedo retirar. Si yo los utilizo para una futura pensión, no resulta justo que ese pensionado se vaya a ver castigado por haber querido aumentar el monto de su pensión. Lo mismo con respecto a los seguros de la APB y las devoluciones de las cotizaciones del seguro de dependencia, que son aquellas personas que no completan la cantidad de años para poder acceder al seguro de dependencia y que se le devuelven estas cotizaciones. Entonces, esa persona también puede tomar la opción de qué hace con estos recursos si es que no tiene derecho o acceso al seguro de dependencia. Entonces, exactamente lo mismo que habíamos planteado al principio, que es mantener el concepto, la idea de que todo lo que son recursos obligatorios, ya sea que yo los use al momento de pensionarme o los haya utilizado antes porque los haya retirado, sí se consideren, y que todos aquellos que dicen relación con recursos que yo voluntariamente pude haber agregado a mi ahorro de pensión, no se consideren para obviamente incentivar más ahorro previsional voluntario, más uso de los fondos no usados del seguro de cesantía y obviamente también estas cotizaciones del seguro de dependencia no utilizadas para poder alcanzar la prima. Lo que aquí se dice es que en el saldo de la cuenta individual se le restan las platas que cotizaron después de los 65 años o 60 años, dependiendo que uno es hombre o mujer. Eso es lo primero que se resta, ¿correcto?
Entonces, por eso digo que podamos despejar cuál es el alcance, porque aquí dice que al cambiar el sentido de el tercer inciso o segundo inciso, antes era el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, y acá lo reemplazamos de se considerarán los montos retirados en el saldo, ¿correcto? Le agregamos al saldo los montos que había retirado los afiliados. Exacto. Me gustaría que nos puedan precisar para que quede muy claro para la historia de la ley cuál es el sentido, porque esta modificación tiene un efecto que sube o baja la base de cálculo, ¿correcto? Exactamente. Entonces lo que no queremos es que artificialmente una persona retire recursos y después aparezca con una pensión más baja, ¿no es cierto? Ya sea porque se pensionó de manera anticipada o ya sea porque ejerció esta posibilidad de retirar el mayor ahorro que obtuvo por haber retardado su edad de jubilación. Por lo tanto, se consideran todos esos recursos dentro de su pensión base y siguen sin considerarse todos aquellos otros que son voluntarios y que ello le agregó recursos a su fondo de pensiones al momento de pensionarse. Yo lo que no entiendo es por qué la cotización del seguro de dependencia se considera como personales. Entonces, esto no es un seguro. Lo que pasa yo no estoy de acuerdo, usted sabe, yo no estoy de acuerdo de que se financie esta política pública con las cotizaciones contributivas de pensión. Pero adicionalmente... La lógica que había acá era que si es que alguien no había alcanzado a cotizar lo suficiente para tener cobertura, puesto que se planteaba que en el caso de los hombres eran 60 meses y en el caso de las mujeres 48 meses. Si tenemos, por ejemplo, una mujer que alcanzó a cotizar solamente 40 meses, que tuviese la posibilidad de que se le devolvieran esas cotizaciones, porque la verdad es que no puede acceder al seguro. ¿Por qué si es un seguro? Porque todas aquellas personas que hayan cotizado más de estos 60 o más de estos 48 meses, solo van a tener derecho a las prestaciones si es que caen en una situación de dependencia severa. Por lo tanto, una persona que cotizó durante 5 años y que no cae en una situación de dependencia severa, sus recursos van a estar ahí para poder financiar el seguro. En cambio, una persona que cotizó 5 años y sí cae en una situación de dependencia severa, va a recibir como contraprestación claramente mucho más que lo que cotizó durante esos 5 años. Pero esta regla de la devolución de las cotizaciones del seguro para aquellas personas que no cumplieron con ese requisito de acceso es para evitar que algunas personas hayan contribuido sin tener derecho absolutamente a ninguna prestación si es que llegaran a caer en esa situación de dependencia severa. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, ¿lo puedo interrumpir? Sí, ¿cómo no? El Consejo Fiscal Autónomo acaba de confirmar que pueden concurrir el miércoles 24 a las 12. ¿La próxima semana? Sí, el próximo miércoles, una semana más. Ya, está bien. Ya, perfecto. Que el Ejecutivo tome nota. Todo lo que pido. Que los ministros le pidan a su colega retirar las urgencias indebidas de discusión inmediata. Yo quiero por lo menos adelantar un juicio para cuando entremos a la votación. Yo, la referencia al seguro de dependencia, tengo otro concepto de lo que son los seguros. Esto no es plata del trabajador o trabajadora. Estos son parte de los impuestos que van a pagar los empleadores a un sistema de seguridad social. Y por ende, no me parece que se traten como beneficios o ingresos futuros que se le devuelvan a una persona. Independiente de otra consideración, que no creo que tienen que estar acá. Yo no creo que estos recursos son heredables, no son esos, tienen otra lógica. Pero lo adelanto como para el debate que vamos a tener después.
Vamos a la segunda indicación que usted decía, la numeral 2, que está en la página 5, señora Pilar. El texto. No, ahí está. Aquí está. Que es lo que leí antes, que es aumentar el porcentaje o sea, bueno, sí, bien digo, del grupo familiar más pobre de la población de Chile, del 60 al 80% para ser beneficiario de la pensión básica solidaria de vejez. Esto está en el artículo 3, ¿no? Sí, tercero, modifica el artículo 3 de la ley 20.255. Una consulta al Ejecutivo. A mí siempre me confunde esto de que estemos hablando que el 80% de los chilenos son pobres, ¿no? Pero no hace más que reflejar la inequidad del mercado de trabajo. Que estamos avanzando con este cambio de parámetros a un sistema muy cercano a una pensión universal. ¿Por qué eligieron el 80 y no el 90? Si es que la distribución de ingresos en Chile se dispara después del 94%, más o menos, no antes del 90%. La diferencia entre el 80, 81, 80, 83 son muy pequeñas. ¿Cuál es la razón conceptual por la cual no se avanzó al 90 o si es solamente por razones de restricciones fiscales? Ministro de Hacienda, ¿no? No lo alcanzo a ver. Los asesores del ministro, el ministro se retiró. Está el jefe de gabinete. Ya, entonces no. El ministro del Trabajo. Presidente, Senador. a propósito de su acotación, que no tiene que ver con su pregunta, pero yo creo que la expresión 60% más pobre de la población de Chile, en estos textos deberá cambiar por el 60 o el 80% de menores Más ingresos. vulnerables. Me parece que es más propio que usar esta terminología, pero para que lo considere el Ministerio. Para que lo consideremos nosotros, eso yo creo que es atribución nuestra. Sí. Presidente, a ver, yo encuentro que es súper legítima su pregunta. Ahora, cualquier límite es arbitrario. Uno puede poner 81 y uno podría decir, ¿por qué no 82? Porque hay que poner algún límite. Yo creo que la arbitrariedad está en poner el límite, no en el límite en sí mismo. Entonces, no... Sí, lo que yo quiero entender, senadora, es lo siguiente. Yo soy partidario, dado que vamos a comenzar a destinar una cantidad de recursos muy grande, recursos fiscales, que van a tener esta finalidad del pilar solidario. Aquí vamos a tener dos instrumentos del pilar solidario, una la pensión básica solidaria y el otro la APS. Cuando uno amplía esta cobertura de 60 a 80 o de 60 a lo que sea, se van a generar potenciales beneficios por ambos lados. Pensiones, que es un subsidio a la vejez, gente que no contribuyó, o aporte previsional solidario, que es el premio a los que sí cotizaron. Y ahí tendremos que ver cuál es el incentivo. La pregunta mía primero es, ¿por qué pasamos de 60 a 80? Bueno, son más personas. ¿Por qué no pasamos al 90, que es donde está concentrado todavía una distribución de ingresos que no se dispara exponencialmente como sí ocurre después del 93, 94% de ingresos, que es cuando están los fuertes saltos en remuneraciones? Según mi estudio, quizás yo esté equivocado. Y lo segundo es el tema del lenguaje que se planteaba, porque creo que usar el concepto de porcentaje más pobre, quizás tenemos que buscar otro concepto. Esto es algo que la senadora Goich, como trabajadora social, lo ha planteado muchas veces, que la política de focalización ya está superada en el país y que lo que tenemos que hacer hacia la clase media es establecer garantías. Y por cierto, lo que hay detrás de mi consulta es por qué no establecemos una pensión universal garantizada. Presidente, senadora Goich. en esa misma línea, ahí me gustaría pedirle aquí a los asesores de Hacienda, quizás también lo pueden ver con la ministra del Trabajo y su equipo, que nos hagan la evaluación de cuánto sale
si uno universalizara el pilar solidario? ¿Cuál es el costo? Porque creo que si hoy día estamos dando el salto al 80, por ahí en la discusión hemos escuchado, claro, podría ser 90, podemos cruzar con esto de cuáles son las diferencias de ingreso, y no son significativas cuando hablamos entre el 80 y el 90, probablemente están concentradas ni siquiera en el 5% de mayores ingresos, sino que en el 2%. Pero si nos pudieran hacer ese cálculo, que yo me imagino que no debe ser tan complejo para la gente de Hacienda. ¿Sería posible eso para los asesores de Hacienda? ¿Nos pueden facilitar esa información? Presidente, hola, buenas tardes, gusto saludarlo. Por su intermedio también saludar a los demás integrantes de la comisión, a la Secretaría, por cierto. Presidente, bueno, por cierto que obviamente cualquier definición más integral y definitiva será planteada por el ministro en su oportunidad. Yo tomé nota de todas maneras de su consulta, de por qué subir junto con Germán von Herzog, que es el coordinador de pensiones del ministerio, y hemos tomado nota de su inquietud, presidente, y también de la senadora González. Y por favor, si me permitiera, respetuosamente, senadora, si usted me puede repetir la pregunta para poder tomar el apunte preciso, por favor. ¿Cuánto sería el costo de aumentar el pilar solidario al 100% de la población? Y podríamos hacerlo, no es difícil, o sea, porque hoy día está estimado hasta el 80, al 90, 95, 100, ahí lo dejo al equipo. Eso no es problema. Perfecto. Nosotros hacemos el cálculo. No sé si usted me permite, o usted tiene a bien ofrecerle la palabra a usted más concreto, que le pagaba a mí en materias. Yo soy retirado digital. Por favor. La palabra le pido que acerque al micrófono un poco el asesor del ministerio para que no esté tan... Solo para indicarle por su intermedio, señor presidente, a la senadora de que no hay ningún problema hacer ese cálculo. Eso lo podemos tener rápidamente y se lo haremos llegar. Nosotros ya creo que parte de ese cálculo lo habíamos hecho antes con otro nivel de la PBS, pero así que sencillamente es un tema de actualizarlo rápidamente. Así que le responderemos pronto a la comisión. Muchas gracias. Muy gentil. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Seguiríamos en el próximo punto. Creo que esto es algo que todos queremos que se apruebe, pero nos gustaría ampliarlo un poco más si fuera posible. El presidente, al respecto, solo yo creo que a todos nos gustaría ampliarlo lo más posible. Si lo que pasa es que lo ideal es enemigo de lo bueno a veces, y ya es una muy buena noticia, y no quiero que quede como una... No quiero que se entienda mal, senadora, estamos todos... hemos valorado públicamente de forma reiterada lo que significa ampliar el pilar solidario. Tenemos que ver los costos, y lo que queremos, como el Consejo Fiscal Autónomo va a estar la próxima semana, es poder tener los datos a la vista. Es solo eso. Nos quedan unos pocos minutos. No sé si vemos las últimas indicaciones de la senadora Rincón para entender su lógica. Pongámonos de acuerdo, mejor, porque son todas inadmisibles las de la senadora Rincón. ¿Cómo vamos a seguir para aprovechar estos minutos? ¿Le tinca? Presidente. Sí, me gustaría entender en qué están, por eso... Gracias. Pilar. Presidente. ¿Sí? La senadora Rincón. ¿Estoy con audio? Sí, ya. La senadora Rincón formuló varias indicaciones al artículo 9 bis de la ley 20.255. Que en resumen, el artículo 9 bis dice: el pensionado por vejez, bajo la modalidad de retiro programado, que tenga una pensión base de un valor mayor o igual a la pensión máxima con aporte solidario, tendrá derecho a una pensión igual a la pensión básica solidaria de vejez
cuando el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba sea inferior a la citada pensión básica solidaria y siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las letras A, B y C del artículo 3º. Entonces la senadora Rincón propone primero eliminar, dice, la expresión bajo la modalidad de retiro programado. O sea, dice el pensionado por vejez solamente, que tenga una pensión base. Luego, la palabra mayor la reemplaza por menor. El pensionado por vejez, que tenga una pensión base de un valor menor o igual a la pensión máxima con aporte solidario. Más adelante dice, reemplazar la expresión o suma de pensiones que reciba por la palabra base. Tendrá derecho a una pensión igual a la pensión básica solidaria de vejez cuando el monto de la pensión base sea inferior a la citada pensión básica solidaria. Y finalmente propone eliminar el inciso segundo del artículo 9 bis. Una consulta a la señora Mónica, que entiendo que es la que está más metida en esta parte de los textos. ¿Cuál es el alcance del cambio para que se pueda conocer por toda la comisión? Sí, como la primera indicación fue eliminar la pensión autofinanciada de referencia, obviamente lo que está haciendo acá es dejar este 9 bis sin la pensión de referencia. Concuerda con eliminar la pensión autofinanciada de referencia que establece ella en la indicación primera. Y las consecuencias son, para que se entienda bien las consecuencias, esa es mi inquietud. Las consecuencias son que el aporte previsional solidario se va a calcular en base a la pensión efectiva que la persona esté recibiendo en cada momento. Y por ende, si una persona opta por una pensión de renta vitalicia, por ejemplo, versus la pensión de retiro programado, las personas que optarían por una renta vitalicia que tiende a ser de un monto más bajo, van a tener una APS más alto. Así es. Está bien, pero yo entiendo. Y si contratan una renta vitalicia garantizada 20, 30 años, en beneficio de sus beneficiarios, también va a recibir un aporte previsional solidario más alto. Entonces, no sé si hay alguna consulta de los colegas en esta materia, porque es evidente que yo entiendo que el artículo 9 bis es asegurar que siempre uno esté al nivel de la pensión básica solidaria, como piso. ¿Es así? A ver, el primer inciso del 9 bis lo que está diciendo es que si yo opto por un retiro programado y no tengo derecho a aporte previsional solidario porque este es mayor a la pensión máxima con aporte previsional, pero yo en el tiempo caigo bajo la PBS, se está garantizando la pensión básica solidaria. Ese es el primer inciso del 9 bis. Del 9 bis, sí, bien dicho. Entonces, al modificarlo se pierde esa garantía. Se pierde la garantía, claro. Pero insisto que los cambios que están establecidos en esta indicación dicen relación con la eliminación de la pensión autofinanciada de referencia. Bien. Sigamos los otros textos para tener una visión completa de todos los cambios de definiciones que están en curso aquí. La senadora Rincón entonces propone eliminar el inciso segundo y el inciso tercero del 9 bis. El 9 bis, el inciso tercero dice: asimismo, al fallecimiento del causante, los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, definidos en el artículo 5 del decreto de ley 3500, percibirán pensiones de sobrevivencia en la modalidad de retiro programado, calculadas en base al saldo que hubiese quedado en la cuenta individual del causante, de no haberse financiado este beneficio del sistema de pensiones solidarias con recursos de dicha cuenta.
Las citadas pensiones se financiarán con el saldo remanente de la cuenta individual del causante. Cuando este sea insuficiente, serán financiadas con recursos del Estado. La senadora Rincón propone eliminar. ¿Y las consecuencias de eliminarlo? Insisto que es, porque acá está hablando cómo se calcula la pensión autofinanciada de referencia al fallecimiento de un afiliado. En la página 6. En la página 7 hay otra, pero no sé si... Pero este de los sobrevivientes, ¿no? A ver, no, lo que pasa es que este inciso, a ver, el primer inciso dice que el aporte previsional solidario se va a financiar primero con la cuenta individual del afiliado. Pero lo que dice este inciso es que en caso de que fallezca el afiliado, las pensiones de sobrevivencia se van a calcular en base al saldo que hubiese dado el afiliado si no hubiese financiado el APS con su saldo, que es la famosa cuenta nocional que discutimos en la reforma anterior. Pero como ella eliminó la pensión autofinanciada de referencia, no tiene sentido cómo se llama ese inciso. Ya, es consecuencia de lo anterior. Todo consecuencia de eliminar la pensión autofinanciada de referencia. El efecto práctico es que el aporte a la APS puede ser mayor. No los toma todos por igual como la pensión de No base. siempre. No, sí. No siempre, senador, porque si yo financio mi pensión, por ejemplo, con un aporte previsional solidario importante, un ahorro previsional solidario importante, mi pensión va a ser mayor y mi APS va a ser menor. Por tanto, no voy a tener ningún incentivo, ¿cierto?, a mejorar mi pensión. Por el contrario, voy a elegir, ¿cierto?, no destinar PD, no destinar plata del seguro cesantía, porque el APS me lo van a calcular en base a la pensión y no a la pensión autofinanciada de referencia, que es la que iguala a todos los afiliados bajo una misma modalidad de pensión. Excluyendo los ahorros voluntarios también. Entiendo que estamos en la hora. Luego yo sé que tiene un compromiso, lo he planteado. Sí, presidente. Lado al paraíso, presidente. Quiero dejar hasta acá. ¿Cómo? Estamos en la hora. Quiero hacer hasta acá el tratamiento del proyecto. Y que tenemos convocado la próxima semana. Yo quiero dejar presentar la renuncia a la comisión, a la presidencia de la comisión, señora secretaria, y invitar a los miembros de la comisión si podemos de inmediato elegir a Carolina Goich como la presidenta de la comisión, que es parte de los acuerdos que existen desde el inicio de la legislatura. ¿Lo podemos hacer unánimemente el mismo acto? Absolutamente, pero yo quiero agradecerle, presidente, este año que ha estado en la comisión. Yo primera vez que estoy en la comisión de trabajo y la verdad es que tengo que decirle que ha sido súper agradable poder trabajar en esta comisión, así que le agradezco la buena voluntad y a la Carola le deseamos el mayor de los éxitos en esta jefatura de comisión. Muchas gracias, Laura. Yo me sumo, presidente. Creo que ha hecho una súper buena conducción. Agradecer eso, el ánimo siempre súper dialogante. Es un año complejo, así como lo recordaba ayer la senadora Adriana Muñoz, ¿no es cierto? Cuando nos tocó, ¿no es cierto?, a todos la conducción en tiempo de pandemia, pero además creo que podemos sentirnos todos súper orgullosos de cómo usted ha conducido la comisión como una instancia de diálogo social. Hemos aportado con proyectos concretos durante este año legislativo a la pandemia, pero además en iniciativas que surgieron de mucho diálogo, no solo entre nosotros, gobierno, oposición, legisladores, sino también actores claves en el mundo laboral. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias a usted. Presidente, yo también, presidente, quiero felicitarlo y siempre tenemos nuestras matices, pero nos queremos y lo respeto mucho en su conducción. Y bueno, Carolina, feliz que asuma, gran conocedora de los temas. Así es que todo mi respaldo, Carolina, y también felicitaciones, Lete, por tu conducción. Muchas gracias. Presidente saliente, también quiero felicitarlo por el periodo que le tocó a usted. Fue un periodo muy
anómalo y creo que se pudo trabajar bien. Quiero destacar un par de proyectos que logramos sacar bien de esta comisión, el paso a paso, que ojalá vea la luz cuanto antes, y también lo que acabamos de hacer con las plataformas digitales. Yo creo que son dos proyectos sumamente interesantes. Hubiera sido ideal haber alcanzado a avanzar, haber cerrado algo en el tema previsional, pero bueno, vamos a seguir entiendo lo mismo en esta comisión, así que ya tendremos la oportunidad bajo la presidencia de Carolina hacerlo bien, a quien le deseo también, por supuesto, la mejor de la suerte durante este año. Antes a mí me había tocado solo trabajar un breve momento en la comisión de gobierno con el senador Letelier, así que le tenía algo de susto yo. Y después de este año de trabajar... Tenemos la ley de migración ahí en gobierno. Claro. Y ahora después de haber trabajado este año le tengo aún más susto, pero dicho eso, feliz de seguir todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las colegas, colegas por sus palabras, gracias al apoyo y gracias a la Secretaría que nos ha apoyado en todo el momento en el trabajo que hemos realizado, a Pilar y a Mauricio. Sin ustedes, Senador. Señora Cristina. Sí, bueno, yo igual me quería sumar a las felicitaciones por su presidencia y también a la senadora Carolina Bosch y agradecerle la oportunidad que nos han dado a nosotros de estar participando activamente en la discusión del proyecto de pensiones, que ha sido realmente muy importante para nosotros para saber un poco la opinión de todos los senadores y del gobierno respecto a esta reforma. Así que le estamos muy agradecidos y esperamos poder seguir aportando y contribuyendo con lo que nosotros podamos hacer para que este sistema sea, ojalá, lo mejor posible para los pensionados cotizantes. Nosotros siempre hacemos esa salvedad, los pensionados que cotizan. Por eso, aprovechando un pequeño, esta oportunidad, insistir en que ojalá se llegue a un piso de protección social para todos, sin estas diferencias del nivel socioeconómico, porque en realidad son todos los pensionados los que están cotizando y haciendo el esfuerzo por tener una mejor pensión. No se les puede discriminar porque en determinado momento no caben dentro del 60 o el 80%, porque aunque ustedes no lo crean, no es tan fácil estar en el 80% de acuerdo a los puntos de focalización que existen. Entonces, hay mucha gente que igual queda fuera. Entonces, si han cotizado, si han hecho el esfuerzo, yo creo que es justo que todos los pensionados tengan derecho a un piso de protección social y de ahí irle sumando lo que han podido ahorrar, y eso va a incentivar el ahorro y va a ser mejor para todos. O sea, yo creo que todos los trabajadores nos van a agradecer esa oportunidad de por lo menos asegurarles algo, independiente de su situación económica en cualquier momento, que baja en cualquier momento, así que yo creo que eso es importante. Así que muchas gracias y ojalá este debate siga en la forma tan seria y ojalá avanzando para que los pensionados, ojalá este año y lo más pronto posible, tengamos algún mejoramiento en nuestras pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cristina. Muchas gracias a todos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y será la presidenta la que entrante la que nos tendrá que citar. Entiendo que será para el próximo lunes igual. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.